están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Futuro 360. Los desafío a encontrar las 10 diferencias entre el último programa y este. Y es que realmente estamos en un nuevo hogar. El mismo Futuro 360 con las mismas preguntas de siempre sobre el presente, el pasado y el futuro y nuestro destino común, que es finalmente lo que nos llama a hacer este programa, está ahora en este espacio donde seguiremos hablando de ciencia, tecnología, medio ambiente, innovación, la transformación global que nos ha tocado en estos tiempos que compartimos. Así que desde ya los dejamos invitados a seguir toda nuestra temporada 2025 con este nuevo rostro de Futuro 360, pero con el contenido que siempre nos ha caracterizado. Bienvenidos todos y todas. Y para comenzar vamos a desempolvar algo que aprendimos mucho durante COVID-19 y la pandemia, que nos trajo de inmediato un conocimiento sobre cómo funcionan los virus, qué impacto tienen, cómo se propagan, cómo mutan. Pues bien, ese conocimiento se está volviendo cada vez más relevante si consideramos el enorme crecimiento de la última temporada en el norte global, en Estados Unidos y en Europa, de ciertos virus que causan temor, porque como sabemos, cuando algo ocurre en la temporada anterior en el hemisferio norte, es porque viene en el hemisferio sur hacia acá. Un invierno que cada vez se vuelve más desafiante en materia viral es lo que estamos enfrentando y la gran pregunta es, como siempre, ¿estamos preparados? ¿Sabemos lo suficiente? ¿Todas las medidas preventivas que se han tomado van a ser lo que requiere un escenario como el que nos toca enfrentar este 2025? Matías Sandoval se hizo esas preguntas y estas son sus respuestas en el siguiente informe. Más de 20.000 fallecidos y 40 millones de contagios por influenza marcaron el crítico panorama que enfrentó Estados Unidos durante la última temporada de invierno. Una situación que también afectó a otros países del hemisferio norte debido al fuerte aumento de virus respiratorios, como la influenza estacional, el coronavirus, el rinovirus, entre otros. Un escenario que encendió las alertas en Chile, ya que según expertos, lo que ocurre en el hemisferio norte suele anticipar lo que podría suceder en nuestro país. Efectivamente, lo que vivió Estados Unidos la temporada de invierno, que es finales del 2024 y principios del 2025, denotó un alza de hospitalizaciones, especialmente en personas mayores y también un número mayor de personas fallecidas por estas causas. Es algo que nos tiene que hacer mirar a lo que ha estado pasando, que es algo que se puede replicar. Se estima que lo que ocurrió en el hemisferio norte sea muy similar a lo que ocurre acá. Así es que nosotros pensamos de que vamos a tener una circulación similar y ya se compraron las vacunas y estamos preparados para eso, justamente tratando de anticiparnos de que la población pueda tener cubierta su respuesta inmunológica antes de que comiencen los picos mayores. Es por esto que el Ministerio de Salud durante el mes de marzo levantó una alerta sanitaria respecto a la situación epidemiológica a la que se podría ver enfrentada el país. Una alerta que permite a los establecimientos de salud reasignar recursos, reforzar la red asistencial y agilizar la compra de insumos médicos. También se adelantó la campaña de vacunación e inmunización para este invierno, una decisión que ayudaría a frenar en gran medida el alza de los virus en la población. La vacuna es la mejor herramienta con la que contamos desde el punto de vista de salud pública, la más costo efectiva, en el sentido de que es una inversión. Cada vez que nosotros invertimos en una vacuna, en realidad tenemos un retorno en salud y en bienestar de las personas. La vacuna de influenza es una vacuna que permite que las personas tengan un curso clínico más leve, evita hospitalizaciones y evita muertes. Por eso para nosotros es muy relevante el que la gente logre tener la cobertura de vacunación adecuada. En el caso de los niños pequeños, también pueden haber cuadros graves de influenza, pero también ayuda a bajar la circulación viral y prevenir el contagio en los otros segmentos de la población. Pero normalmente en el mes de mayo se han observado los picos estacionales en años previos, lo que no significa que este año vaya a ser exactamente esa fecha, pero estamos programados como para que sea alrededor de esa fecha. La campaña de vacunación tiene esta anticipación con el fin justamente de no ser reactivos, de tener la posibilidad de vacunar a la población, que ellos tengan una respuesta inmunológica una vez que han sido vacunados, porque cuando reciben la vacuna tarda algunas semanas en tener y en generar esa efectividad, no es inmediata.
Entonces, si nosotros vacunáramos tardíamente, quizás el paciente no tendría la posibilidad de responder con la misma efectividad que si los hiciera anticipadamente la vacunación. Los virus respiratorios son microorganismos infecciosos compuestos por material genético que al ingresar a nuestro organismo invaden nuestras células. Esto puede generar un daño significativo y provocar así diferentes enfermedades en nuestro sistema respiratorio. La forma de contagio más habitual de los virus respiratorios en invierno es a través de gotitas, que es material particulado que expelemos al hablar, toser, estornudar, cantar, y este material habitualmente tiende a decantar después de 1 metro o 1,5 metros. Por eso el contacto persona a persona cercano es una de las principales vías de contagio. La principal causa del aumento de las infecciones respiratorias en invierno es por el comportamiento humano durante los meses más fríos del año. Esto es porque, uno, vivimos un poco más hacinados, tanto en la casa como en el transporte público, ventilamos menos, tenemos las ventanas cerradas para poder juntar calor. Esto hace que disminuya la cantidad de recambios de aire por hora en estos lugares, por lo tanto aumenta la probabilidad de que haya contagio persona a persona de estos virus respiratorios como tal. Usar mascarillas en lugares cerrados y con alta concurrencia, lavarse las manos con frecuencia e inmunizarse con las vacunas son las principales medidas para combatir y protegerse de estos virus. Además, mantener un estilo de vida saludable, como hacer ejercicio y tener una dieta balanceada, nos puede ayudar a reforzar nuestro sistema inmune y gozar de un mayor bienestar. De esta manera, estaremos mejor preparados para afrontar el invierno en nuestro país y evitar repetir el complejo escenario vivido en el hemisferio norte. Si hay algo que no sabemos para nada y nos cuesta imaginar es cómo será el trabajo del futuro. Tenemos múltiples llamados, ¿no? Es por un lado el llamado interno que de alguna forma supimos ver a propósito de la pandemia, que es como, ¿y queremos trabajar así? Y eso ha redundado en un montón de políticas en algunos lugares del mundo, por supuesto no en todos, como cómo queremos trabajar, cuánto queremos trabajar, en qué condiciones de entorno deberíamos trabajar. Pero hay otros factores que tampoco veíamos venir, como fue la pandemia, y es la llegada de la inteligencia artificial. Y esa, lo mínimo que nos han dicho es que va a reemplazar muchas de nuestras fuentes de trabajo. Pero otras cosas que no nos han dicho es de qué manera ese cambio y ese reemplazo va a darle una nueva forma eventualmente a nuestra sociedad, a cómo está organizada, a las cosas que necesitamos a futuro, cómo vamos a vivir, cómo vamos a comer, y si vamos a lograr ese punto de equilibrio perfecto en que las máquinas hacen lo que no queremos hacer y nosotros dedicamos nuestra mente privilegiada a seguir evolucionando. ¿Será esa la realidad? Pues no tenemos idea y por eso quisimos preguntarle hoy a Natalia Lidillover, espero decirlo bien, nuevamente gerente general de Otix Sofofa, que está hoy día con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí contigo, Paloma. Natalia, ustedes hicieron un estudio con muchas variables, que no voy a detallar porque se nos iría todo el tiempo, para justamente tratar de mirar el futuro con ciertos parámetros de probabilidad, mirarlo a corto, a mediano y a largo plazo, algo que definitivamente no es el talento de Chile, y a hacer como una especie como de combinaciones de escenarios que nos permitieran imaginarlo. Y me encantaría saber por qué hicieron eso primero. Muy bien, qué buena pregunta, la más linda que me han hecho sobre esto. Hicimos esto porque en un momento sentimos que el tiempo se había roto, que llegábamos tarde con soluciones que eran geniales un día antes. Y yo lidero el OTIC de la SOFOFA hace 10 años con el propósito de pensar cómo generar desarrollo de capital humano y le pusimos mucha cabeza a entender dónde estaban las necesidades y poder diseñar las mejores soluciones. Pero cada vez que lográbamos como algo que creíamos esto es de excelencia, una encuesta en cada una de las regiones, calculada la muestra por el INE, la lanzábamos, pandemia. Y se rompía todo lo que habíamos recién. Porque cambiaba el escenario radicalmente. Radicalmente. Y así con cada cosa. Y empezamos a sentir que llegábamos tarde, que las cosas cambiaban tan rápido que estudiar 6 meses algo para sacarlo a la luz era mucho. Y entonces empezamos a decir, ok, estamos pensando con herramientas del pasado. Estamos usando el conocimiento de atrás para tratar de entender lo que viene y no está funcionando esto.
Y hicimos como 2 jugadas distintas al mismo tiempo. La primera dijimos, volvamos a los orígenes, hagamos un consejo de sabios. Llamemos a gente que nos pueda ayudar a entender qué creen que viene en el mundo de la empresa. Y la segunda, dijimos, busquemos metodologías para entender cómo buscar en las señales de hoy, en las alertas tempranas, algún tipo de tendencia de lo que puede pasar después. Ahora, me detengo ahí un segundo porque es un gran ejercicio y para una socióloga es casi una insolencia, como no puedo estudiar 6 meses, pero ¿cómo no? Eso es lo que hacen los sociólogos. Muy bien. Y entonces como que la primera pregunta es, ¿tenían ustedes las herramientas para hacer lo que estaban haciendo o tuvieron que adquirir rápidamente unas nuevas para poder pensar el futuro de otra manera? Absolutamente eso, sí. Yo te juro que me desvelaba, Paloma, radicalmente con esto. O sea, no, es que de verdad encuentro que es como el colmo de los colmos. Dile a una socióloga que no puede hacer un estudio de 6 dile meses. que cuando tiene una encuesta que tiene cálculo del INE, el INE, así si todo el mundo ama el CERVEL, todos los que somos sociólogos amamos el INE. Entonces, el INE te calcula la muestra, tenés un observatorio en cada región con una universidad, tienes los resultados y ya no representan lo que está pasando, ¿no? Y así nos pasó con varias cosas. Estudiamos confianza y cuando lo fuimos a lanzar, llegamos a lanzar una vez el resultado y estallido social. O sea, podíamos explicar, pero ya no servía lo que teníamos, ¿entendés? Y fue de verdad desafiante entenderlo, de entender qué se hace con esta velocidad. Nos pasa a todos. Lo que pasa es que tuvimos el momento de darnos cuenta, ¿no? Y decir, ok, las encuestas, eso que, como tú dices, como socióloga, uno pone como la herramienta principal, sirven mucho para explicar para atrás, pero no son capaces con esta velocidad de explicar para adelante, ¿no? Yo no saco nada en preguntarte a ti cómo va a ser el futuro. Las encuestas estas preguntan qué vas a contratar el año que viene. Nadie sabe qué va a contratar el año que viene. Estamos inventando cosas todo el tiempo, ¿no? Pero confiábamos en la inteligencia colectiva, en lo que podía pasar si nos poníamos a reflexionar juntos, ¿no? Y qué hace a la humanidad ese espacio de reflexión conjunta que aparece. Tan extraviado. Sí. Porque además es un espacio que fue muy importante en la formación de la sociedad como la conocemos, pero que a medida que pasó el tiempo cada vez tuvimos menos la posibilidad de sentarnos a hablar sobre el futuro de manera colectiva. Primer mito, todo el mundo nos dijo, no, si convocas a dirigentes de gremios, de academia y de empresas, no tienen tiempo para reflexionar. Llevamos 3 años con el Consejo del Futuro del Trabajo. Y los últimos talleres, los que dan luz al resultado que estamos viendo, fueron de 3 horas de trabajo, llenando post-it, armando escenarios, y ahí estuvieron. Yo creo que sí, hay una demanda interna por tener espacios de reflexión y inteligencia colectiva en todos nosotros. Sobre todo porque aparte nunca habíamos enfrentado tantos desafíos, y por eso quiero avanzar un poco sobre lo que arrojó, porque diría que cuando a mí me dicen como qué es lo mejor de la inteligencia artificial, y yo diría que nos devolvió la filosofía. Siempre contesto eso porque encuentro que nunca antes le había hecho tanto sentido a la gente filosofar, reflexionar conjuntamente, imaginar cosas, compartir miedos, como nos ha traído este gran tsunami que ha sido la inteligencia artificial. Entonces, cuéntanos un poco qué le salió de la inteligencia artificial y cómo ven eso. Mira, déjame tratar de explicar en simple algo que es muy complejo y que aparte nos gusta que sea complejo, ¿no? Porque no tenemos ninguna posibilidad de entender qué viene en el futuro, de predecirlo, pero la complejidad nos permite mirar distintas posibilidades y escenarios y buscar cómo gestionarlos, ¿no? ¿Qué fue lo que hicieron ustedes? Eso, pero es complejo. Así que voy a tratar de decirlo en simple, pero es muy complejo. Hay 4 drivers, es decir, causas profundas que están generando esta sensación de que todo cambia demasiado, ¿no? Unas son, como tú dices, la capacidad de cómputo. No solo la inteligencia artificial, la capacidad de cómputo en todas sus posibilidades, lo que la tecnología nos está permitiendo hacer. Que básicamente se traduce en una aceleración brutal. Brutal. A mí me gusta decir hace muy poquito, pero de verdad, en el último párrafo de la Biblioteca de la Humanidad todavía teníamos ábacos. Y estábamos orgullosos de haber inventado los números. Y lo que ha pasado de ahí para adelante es una velocidad extrema en la que hoy podemos hacer cálculos de cosas que antes nadie se hubiera imaginado. Y lo que va a pasar si de verdad se está inventando el chip cuántico, si de verdad podemos hacer cálculos en cuántica, es una locura.
Y lo que ya está pasando ya es totalmente demente. O sea, la gran anécdota de el maestro del Go que es derrotado, es una Eso anécdota ya es antigua viejo. por una máquina de inteligencia artificial. O sea, es ser capaz de calcular 12.000, 20.000 movimientos hacia adelante cuando los seres humanos más dotados pueden calcular 70. Piensa que en Chile tenemos la primer patente de cálculos al azar. Cerca de la Universidad de Concepción nació una startup que es capaz de hacer cálculo de números al azar con cuántica. Eso todavía lo cuento y me miran raro, y tiene un año esa historia ya, ¿no? Un poco más. Entonces, No, sí. y queremos saber si ha ganado el creador. Hay buena pregunta. Entonces, en cómputo es una locura, pero no está pasando solo. Entonces, no te sirve mirar esa línea y tirar de esa línea nada más. Porque aparte, al mismo tiempo, está habiendo unos cambios demográficos profundos en la sociedad. Entonces, nosotros todavía creemos... Que en Chile son muy materiales, porque en Muy. otros lugares del mundo tal vez no, pero aquí nosotros ya sabemos que nuestra pirámide se está invirtiendo y de manera muy acelerada. Pero en el sentido común todavía no lo instalamos. Lo sabemos, pero todavía creemos que la población va en aumento, ¿no? Y que hay más niños que viejos. Y la gente de más edad en Chile tiene 31 años. No es nada joven ya, ¿no? Entonces está pasando eso al mismo tiempo, estamos envejeciendo, lo que implica que estamos viviendo muchísimos años. Muchos científicos te dicen que la inmortalidad está al alcance de la humanidad, lo que mi cabeza no es capaz de entenderlo. Mi alma menos, ¿no? Pero bueno. Tu alma tal vez no lo quiere. También puede ser. Claro, y eso, si uno lo lleva muy concretamente al mundo del trabajo, tampoco las empresas están contratando, capacitando talento mayor, tampoco estamos pensando de qué manera reconvertir las carreras, tampoco las universidades están ofreciendo posibilidades de formarse cuando uno tiene más de 50, como sí está ocurriendo, por ejemplo, en China. Pero es que aparte, más profundo, la estructura organizacional sigue teniendo forma de pirámide, cuando la población ya no. Pero seguimos pensando que contratar muchos jóvenes y ir haciendo que los mejores asciendan. Acuérdate que soy argentina y puedo exagerar. Biológicamente permitido exagerar porque soy argentina, ¿no? Pero eso es una empresa. Es una pirámide donde contratamos un montón de jóvenes esperando que los mejores vayan ascendiendo para tener los mejores gerentes. Y eso ya no es, ya no pasa, ¿no? Y cuando hablamos de educación seguimos pensando que la clave está en la educación de los jóvenes. Y estos desafíos que estamos hablando, si tú miras las estadísticas del mercado laboral, a mí la que más me inquieta es la de la larga cesantía, gente que lleva más de un año cesante. Y los que sufren eso son, sobre todo, hombres de 50 años. Y la política pública no habla de eso. Nuestra manera de articular soluciones no está puesta ahí. No, y aparte lo que está debajo de esa estadística, o sea, porque los hombres también son los que menos consultan al psicólogo, los que menos hablan de sus problemas, los que menos socializan entonces eso también es una persona deprimida que cada vez siente que tiene menos valía, que probablemente no pide ayuda para ganar herramientas para recuperar un trabajo, y etcétera, ¿no? Es una... Absolutamente. De hecho, para los hombres la causa de depresión más fuerte en la vida es la pérdida de Porque trabajo. tiene mucha relación con su identidad también. Ahí nos saltamos a sanamente. Pero volvamos a Futuro 360. Entonces, tenemos 4 drivers. El aumento del población. cómputo, el cambio sociodemográfico, el cambio cultural y de poder en el mundo, ¿no? Mientras pasa todo esto, aparte, a la gente le empiezan a importar cosas distintas o tienen maneras de vivir la vida distintas. ¿Qué es el trabajo? Lo que tú decías. Nos hicimos la pregunta de cómo queremos trabajar. Esa es una pregunta que mi abuelo no se hubiera hecho nunca en la vida. No, imposible. Imposible. Él necesitaba trabajar para sobrevivir. No se hubiera hecho estas preguntas, ¿no? No, y nosotras fuimos educadas para trabajar. Absolutamente, también es cierto. Absolutamente. ¿Y qué pasa si no trabajamos? Claro. ¿No? Pero aparte, también hoy, sin duda, el cambio del poder es un temón, ¿no? Lo que está pasando en el mundo entero en esta última semana es una locura. Sí, total. O sea, eso también se acelera. Las demandas sociales, las necesidades, la economía global, todo está en jaque en ese ámbito. ¿Y el último? Y el último son los cambios climáticos. Bueno, de ese también hablamos mucho en Futuro 360, que está generando una cantidad de movimientos y de masas, en este caso, de trabajadores que van y vienen Tal cual. con distintas calificaciones y no sabemos cómo Y que pasen absorberlas. cosas inesperadas, ¿no? Grandes apagones, grandes vientos, grandes incendios, un montón de cosas grandes. Como mi hijo me dice, basta de momentos históricos, mamá, ¿no? Entonces, estas 4 cosas
pasan sistémicamente al mismo tiempo. No es que uno tiene que tirar la línea de una y decir solo la inteligencia artificial. Es la inteligencia artificial mientras envejecemos, mientras el cambio... Todo esto ocurriendo al mismo tiempo. Claro. Entonces, esto es lo que dijimos, ¿qué impacto puede tener en el mundo del trabajo? Dado lo que nosotros nos dedicamos desde OTIC Sofofa. Y pusimos este consejo de sabios a tratar de entender las implicancias de posibles escenarios de cada uno de estos drivers, ¿no? Muchos escenarios distintos de primer orden, o sea, cosas que nosotros inventamos que podrían pasar en estos drivers, pero que son muy probables. Tales como, danos ejemplos, porque queremos... Muy bien, ¿qué pasa si la inteligencia artificial general llega? Que todos sabemos que va a llegar tarde o temprano. Tal cual, pero pongamos el cisne negro al revés. ¿Y qué pasa si hay un gran apagón? ¿Qué pasa si se vuelve tan inmanejable que un día nos despertamos y no hay información corriendo? Bueno, eso está en un podcast de Julio Rojas, sí. Está instalado el gran apagón que ocurriría en unos años más. Muy bien, entonces ese que es menos probable, pero que al mismo tiempo, si ocurre, es de una implicancia muy grande, con el de la inteligencia artificial generativa, que seguramente va a ocurrir, ¿no? Así, y estas mesas de nuestros consejeros del futuro del trabajo, más gente que invitamos también a colaborar, preguntándose qué pasa con esto, la economía allí, qué pasa si hay migraciones grandes, si en Argentina hay una gran inundación y entonces llegan 3 o 1 millón de argentinos de golpe a Chile. ¿Qué pasa? O una guerra. Pero la pregunta interesante no es cuando llegas al primer punto de qué pasa, y si pasa eso, ¿qué más pasa? Y con esto pudimos armar escenarios de segundo orden, ¿no? Lo que no pensamos en general, pero al estar discutiendo juntos emerge. Salieron como 250 ideas que nunca habíamos tenido, que no están descritas en ningún lado. Oye, esta debería haber sido la mesa de Senapred, en realidad. Bueno. Oye, Natalia, espérate un poco. Yo sé que no vamos a alcanzar a verlo todo, pero habiendo leído parte del informe, afloran escenarios que cuando uno los lee suenan como, ya, como eso diría un chileno promedio, sí, como ya, sí, un apagón provocado por las máquinas, ya, francamente, o provocado por los humanos para responder a las máquinas, ya. Todo el mundo dice eso, es una película que vi. De hecho, es parte de un podcast de Julio Rojas. Y sin embargo, ustedes llegan a ese escenario porque hay una probabilidad de que ese escenario ocurra. ¿Cómo han hecho el Consejo de Sabios y Sabias y ustedes para comunicar este contenido a personas que toman decisiones hoy día y evitarse ese salto de fe en que las cosas puedan o no puedan ocurrir y hacer que sea movilizante? ¿Cómo han sido recibidos en el mundo? Estamos empezando, el jueves 10 hacemos el gran lanzamiento, ¿no? Y en futurodeltrabajo.cl van a poder desde las 9 de la mañana verlo, pero también vamos a dejar todos los enlaces a todo. Todo esto es un bien que estamos dejando con todas las publicaciones para que puedan conocerlo toda la gente. ¿Por qué hacemos esto y por qué estamos apostando a hablar de esto? Porque si bien no sabemos cómo hacer el futuro, sí estamos seguros de que hay que prepararse. No importa cuán probable sea, hay algunas cosas que ya sabemos desde el presente que son tendencias que están empezando y que se van a aumentar, ¿no? Nómbrame 3 cosas para las que no nos hemos preparado y que deberíamos empezar a notar hoy día, ya que debe haber algún candidato a presidente o algún asesor de candidato a presidente viendo esto que lo puede meter en su programa. Déjame ponerlas en el margen de acción de las que más me importan entonces a mí, dado que puede traer algún candidato. Lo primero, es evidente que vamos a vivir muchísimos años. Vamos a seguramente trabajar menos horas, pero necesitar trabajar de todas maneras, y que vamos a tener que trabajar con conocimientos que todavía no existen, con herramientas que todavía no existen. O sea, ahí hay 3 cosas urgentes. Encontrar una manera de capacitar a la gente para que pueda trabajar o para aprender rápido algo que va a ocurrir en el futuro y no sabemos lo que es, ¿no? Está genial como lo dices. Vamos a tener que aprender de lo que nadie sabe. Pero vamos a tener que aprender a aprender. Sí, pero vamos a tener que aprender a capitalizar lo que ya sabemos. Porque en general nuestros mecanismos se basan en empezar como de cero. ¿Te diste cuenta que si te inscribes en un magíster hay un montón de clases de cosas que tú ya sabes para desafiarte en cosas que no tienes idea? O si empiezas la universidad, todos partimos como en blanco. Eso no sirve, verdad. No es eficiente. Tenemos que aprender a saber cuáles son las habilidades que ya tengo. Cosa en la que nos puede ayudar mucho a identificar la inteligencia artificial, de hecho. Total y absolutamente. Con eso uno podría hacer un diagnóstico rápido, digo, para que uno pueda ir personalizando. Eso supone un desafío para la educación que también es personalizarse, es sin duda. customizarse.
pero la suerte es que la tecnología también apoya. Sí. ¿Sí? Tenemos grandes desafíos de cambio de manera de entender las cosas y la tecnología a favor nuestro de poder armarlo, ¿no? Tenemos que seguramente, uno de los desafíos gigantes que tenemos es la globalización. Yo sé que esta semana parece estar en jaque parte de esto, pero la contratación de gente diversa parece ser cada día más necesario, pero la diversidad cognitiva, no hablemos de hombres, mujeres, no, diversidad cognitiva. Necesitamos este pensamiento complejo, ponerlo a favor de los desafíos, pensar gente distinta para que emerja la inteligencia colectiva. Claro, y eso supone un cambio de paradigma brutal, porque por lo menos todos los estudios muestran que el sesgo social es demasiado grande. Entonces, al diverso uno no necesariamente lo acoge, más bien lo tiende a discriminar, a señalar, a sacar, porque incomoda algo para lo que estamos muy cableados, que es para estar juntos y estar de acuerdo, ojalá en un futuro común. Entonces, realmente tenemos que hackearnos, o sea... Sí, alguien hace poco me decía, ni siquiera aceptamos muy bien nuestra propia diversidad. Ah, claro. Imagínate la de otro, ¿no? O sea, sí, tenemos que cambiar, tenemos que encontrar que este que piensa distinto me está aportando un punto de vista que necesito. Y saber agarrarlo y ponerlo al centro para que te dé ese resultado que buscas, ¿no? Porque aparte, el sentido común o el conocimiento que ya existe va a estar muy a la mano. Lo que vamos a necesitar es lo que no tenemos, ¿no? Lo divergente. Ya, vamos con esos 2, 3. Yo creo que tenemos un gran desafío en que aparezca el valor de lo no inteligente, cuando la inteligencia se vuelva menos valiosa. Si voy a poder tener inteligencia gratuita o a la mano, ¿qué es lo que va a ser muy valioso? El capital social, el vincularnos, el armar reflexión conjunta, eso va a ser muy valioso. Y para eso no tenemos espacio en las organizaciones. Ni tiempo, parece. No. O decimos que no tenemos tiempo. Porque yo creo que después uno se hace el tiempo. Cuando se da cuenta de lo relevante que es. Natalia, de verdad nos queda nada, pero necesito que me digas si es que tienes un cuarto o un quinto. Hoy tengo muchos. Tengo 9, claro. Sí, no, pero todo lo que sea agregar inteligencia, eso sirve para todo. O sea, validar tu inteligencia, tus habilidades, reflexionar junto con lo divergente, el valor del equipo de trabajo más que del humano, poner en esa unidad, la unidad más chica en el equipo y cómo eso se vuelve más que en el pros de la empresa. Sí, y desde la empresa a lo sectorial, a la reflexión interempresas. Yo creo que ese salto de agregación de valor va a ser muy, muy importante. Natalia, me imagino que hay gente a la que le han spoilereado estos resultados. Y que eso la pregunta que te hacía antes, ¿qué te dice la gente? Cuesta entenderlo porque nuestro cerebro nos hace pensar que lo normal es lo que estaba vivo cuando vinimos al mundo, ¿no? Entonces como que nos defendemos. Un día nos escuchamos como nuestro abuelo, que nos decía que su época era mejor, ¿no? Un día llega ese momento en que tu cerebro se armó un patrón del mundo y te cuesta mucho entender lo que viene. Entonces, lo primero que hay que hacer es romper eso, hackear la manera de entender el mundo desde lo normal es lo que yo conozco. Ahora, yo soy optimista, yo te lo decía, Paloma, y me junto con gente muy, muy, muy optimista y yo tengo la sensación de que la humanidad siempre ha salido mejor de todos los cambios de era. Tienes que invitar a un pesimista a tu grupo. Hay muchos. Para meterle diversidad. Sí, hay muchos. Mi equipo más bien tiene muchos de esos. Sí. Ya, qué bueno. Pero yo creo que el cambio de era que viene es profundo. Estamos de acuerdo en eso. Es más grande de lo que nos podemos imaginar, pero yo creo que es optimista en la medida en que podamos ponerlo a favor de mayor calidad de vida, mayor sanidad, tener más tiempo disponible para cosas muy relevantes que dejamos de lado por trabajar. Ojalá que así sea. Natalia, ¿puedes decir tú misma tu apellido? Lidy Hover. Ah, viste, lo dije pésimo. Es que es del puerto de Buenos Aires. Imposible. Es Sí. raro. Bueno, te valoramos por lo rara que eres. Gracias por estar en Chile. No sabemos qué ola migratoria te trajo aquí, pero buena onda. Y efectivamente, muchas gracias por este trabajo que es mucho más vasto de lo que pudimos abordar acá, pero es muy importante tenerlo a mano. No, gracias a ti por darle cabida a una conversación compleja, difícil, pero que tiene sentido. Oye, ustedes, yo los invito realmente a revisar el estudio. Es muy interesante, igual hay que ponerse uno un poco en duda, porque efectivamente hay momentos en que yo dije, esto yo lo he leído, pero lo he leído en películas distópicas, en series, en podcasts sobre el futuro, y el futuro ya está acá. Mi editora me decía, ¿pero cuándo llega el futuro?
El futuro ya está acá. Lo que está ocurriendo y lo que se está describiendo ya está acá. La inteligencia artificial ya está acá, los cambios ya los estamos viendo y todas las aceleraciones simultáneas también están pasando. Estamos en esta semana en la que parece que el guionista se pegó en la cabeza, pero la verdad es que el guionista lleva en esta onda, el guionista universal, los últimos, no sé, 5 años. Así que así es la vida ahora. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más de Futuro 360. Si el mundo ya estaba turbulento antes, la llegada de Donald Trump al poder ha sido el gotón que rebalsó el vaso. Está haciendo grandes descalabros en la economía. Todas las mañanas los mercados lo reciben así como un gran golpe en términos económicos, pero ya había hecho otros descalabros también en el mundo de la ciencia y particularmente en la astronomía. La NASA eliminó el enunciado de su objetivo de llevar a una mujer y también a una persona afrodescendiente a la Luna por una orden ejecutiva que ordena poner fin al programa de inclusión en organismos federales. ¿Se acuerdan que el año pasado muchas veces contamos esto de la misión Artemis, que finalmente, cuando decía va la humanidad a la Luna, realmente quería llevar como una muestra más diversa de la humanidad? Pues not anymore. ¿Cómo va a afectar esta nueva orden a la exploración espacial? ¿Qué implica para la ciencia? ¿Qué impactos podría tener? Lo vemos en la siguiente nota. Armstrong, Aldrin, Conrad, Bean y la lista sigue. Apellidos de las 12 personas que en toda la historia han pisado la Luna. Todos con algo en común. Hombres, blancos y estadounidenses. Porque nosotros crecimos con la imagen de Neil Armstrong pisando la Luna, que era como alguien alcanzable. O sea, qué bonito sería que las próximas generaciones, cuando lean un libro, vean que hay una mujer también y quizás pueden ser ellas en el futuro. Igual como la gente de color. Ninguna mujer o persona afrodescendiente ha puesto pie en nuestro satélite natural, una deuda que en 2023 se anunció que iba a ser saldada. Ladies and gentlemen, your Artemis II crew. Christina Koch y Victor J. Glover fueron anunciados como parte de la tripulación de Artemis II, que orbitará la Luna en 2026. Misión que, en todas sus etapas, tenía como objetivo la inclusión de mujeres, personas afrodescendientes y extranjeros en el satélite natural. Y luego, si todo se ve bien, iremos a la Luna. Es más que una misión que tiene que pasar antes de enviar a personas a la superficie de la Luna. Es el próximo paso que llevará a la humanidad a Marte. Sin embargo, ahora corre peligro. Luego de la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump, que busca eliminar las políticas de inclusión en organismos federales, la NASA borró de su sitio web el objetivo de inclusión de la misión Artemis. La NASA eliminó de la página web esta frase que ponía especial foco en la diversidad de la misión. Ahora, si tú ingresas a la página web de la NASA y de la misión Artemis, se enfoca principalmente el nuevo texto en los aspectos científicos tecnológicos de la misión y en cómo esto sería una preparación para el siguiente objetivo, que sería Marte. Entonces se saca de contexto, digamos, a la llegada de la mujer y la primera persona de color. Según especialistas, la medida no afectaría a la tripulación Artemis II, ya que está confirmada y debería orbitar la Luna en 2026. Sin embargo, miran con cautela el lanzamiento de Artemis III, que debería hacer que los humanos vuelvan a lunizar en 2027. La tripulación de Artemis III no está confirmada todavía, no ha sido ni siquiera anunciada, entonces no sabemos muy bien aún cómo estos cambios pudiesen afectar a la decisión finalmente de quiénes compondrían la tripulación de la siguiente misión. Estos cambios tienen que ver más que nada con el uso del lenguaje que plantea la misma institución. No es un retroceso directo de que ahora no van a poder existir mujeres astronautas, sino que todo lo contrario, es más bien una restricción desde las visiones políticas que tiene la administración. Más de 600 personas han ido al espacio en toda nuestra historia.
De esos, más de un centenar han sido mujeres. Un avance que ha existido, pero donde aún no se comparten los mismos hitos astronómicos. Sabemos también la importancia de las referencias. El tener un referente para grupos minoritarios es clave para que también estas personas puedan incluirse y ser parte del desarrollo tecnológico desde sus realidades, desde sus visiones, pero también representando a sus comunidades. Aportes hacia la equidad que tampoco son azarosos. Por ejemplo, Cristina Koch, quien orbitará la Luna en Artemis II, cuenta con una destacada carrera en la NASA. Incluso es la mujer que tiene el récord de los días que más ha pasado en el espacio. Por su parte, Victor Glover cuenta con una carrera militar y espacial destacada, operando como piloto en distintas tripulaciones. Pero la verdad que tienen tremendo currículum, o sea, a mi juicio no tienen ninguna forma de quitarla, y solamente yo creo que quieren ir en contra de esta meritocracia forzada, pero la verdad que a simple vista tanto los dos astronautas tienen méritos suficientes para ir. Al mismo tiempo, según indican las especialistas, aún existe la oportunidad de que alguna agencia privada o de otra potencia mundial pueda sumar estas metas de inclusión a sus planes de exploración lunar. Hasta el momento, Artemis II orbitaría la Luna en abril de 2026 con una misión tripulada ya confirmada, mientras que Artemis III, que hará que los humanos vuelvan a pisar la Luna, ocurriría a mediados de 2027. Es pequeñito, mide alrededor de 7 centímetros y solo lo podemos ver en la cordillera de los Andes, a más de 1500 metros sobre el nivel del mar. Su nombre es Chinchimoyi elegans, que traducido desde el quechua significa bicho hediondo, poco glamoroso hay que decirlo. Se debe a que su modo de defensa, un intenso olor que secreta para protegerse de depredadores y otro tipo de amenazas, le ha hecho ganarse el no tan feliz título. Aunque no es su única forma de protegerse, también tiene un color y textura que le permite camuflarse con facilidad, como su tórax negro con franjas rojas, que es muy propio del lugar donde efectivamente vive, el faldeo de un volcán. Un insecto desconocido, pero que comparte con nosotros este lindo territorio llamado Chile. Nosotros vamos a ir a pausa después de conocer a Chinchimoyi. Usted ya le puede decir así a alguien si quiere. No sería muy buena onda. Vamos a ir a una pausa y volvemos con más de Futuro 360. Tal vez no lo hemos dicho como explícitamente, pero este año Futuro 360 está muy comprometido con aportar en el conocimiento y la prevención de los distintos tipos de cáncer. Y hoy vamos a hablar del cáncer de colon, porque tiene una alta incidencia en nuestro país y también en el mundo. Esta enfermedad ha sido, por supuesto, foco de investigación a nivel global, pero recientemente un grupo de científicos surcoreanos desarrollaron una tecnología que parece magia, porque básicamente permite transformar células cancerígenas de cáncer de colon en células normales. ¿Cómo hacen esto? Se los cuenta en la siguiente nota Constanza Pérez. El cáncer de colon es uno de los que más afecta a la población mundial. Conforme a estimaciones de la OMS, para el año 2030, los casos diagnosticados anualmente ascenderían a 2.2 millones y se alcanzarían el millón de muertes en un año. ¿Se imagina poder revertirlo? Un grupo de investigadores surcoreanos logró volver células de cáncer de colon a un estado de células normales. Estos estudios en realidad conceptualmente son súper interesantes. El concepto de que el cáncer es capaz de revertir o que podamos reprogramar las células que están en esta progresión o evolución tumoral a que vuelvan a estos estadios iniciales es un concepto que igual se conoce de principios del siglo XX, pero con la tecnología actual hoy día podemos poner a prueba esos conceptos y demostrar que realmente se pueden realizar y son factibles de estudiar. Los investigadores del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea del Sur se centraron en una etapa importante en el desarrollo del cáncer, la oncogénesis, proceso en el cual las células normales comienzan a sufrir modificaciones genéticas hasta convertirse en células de cáncer. En este camino detectaron interruptores moleculares claves en el proceso de cancerización de las células. Si uno mira una célula por dentro, la célula tiene miles de genes.
Y todos estos genes están expresados de cierta forma que no entendemos muy bien. Sabemos que estos genes están desregulados en cáncer. Este estudio en particular lo que hace es tratar de caracterizar estas redes de expresión en un tejido normal y en un tejido tumoral, porque en algún punto este tejido normal se convirtió en esto. De esta manera, a través de un gemelo digital, replicaron la diferenciación de las células, logrando predecir el punto exacto de transformación y así hackear los interruptores responsables de esta conversión para revertirla. Lo que cambia el paradigma respecto a las terapias conocidas contra el cáncer, que tienen como principal enfoque eliminar las células que conforman los tumores, sin distinguir entre las normales y las malignas. Si uno mira un tumor al microscopio, un tumor es mucho más que solamente células proliferantes. Un tumor está compuesto de células malignas, ¿cierto?, que son las que se transformaron, formaron esta masa, pero además células normales del sistema inmune, sistema mesenquimal, vasculatura y además materia extracelular que tiene ciertas propiedades. Y todo eso es un ecosistema que crece y el sistema inmune, lamentablemente, dentro de ese ecosistema no es capaz de matar la célula tumoral, porque la célula tumoral es muy inteligente y encuentra formas de decirle al sistema inmune no me mates. Los tratamientos actuales principalmente se enfocan a destruir las células tumorales. Entonces la quimioterapia, la radioterapia, incluso la inmunoterapia tienen ese efecto de ir a destruir las células que están proliferantes, que tienen este fenotipo, pero también afectan de esa manera a células normales. Células que muchas veces no son tumorales y eso muchas veces explica la toxicidad de estos tratamientos. Así, este estudio abre la puerta para el desarrollo de nuevos tratamientos contra el cáncer que sean menos invasivos y debilitantes. Pero, ¿podría ser el camino hacia una cura del cáncer? Entonces, si esto evita la progresión, es preventivo o si es curativo, va a depender un poco de cómo uno lo mire. En etapas probablemente muy avanzadas, esta terapia o esta metodología no está enfocada para poder revertir aquellos cánceres más agresivos que están en etapas más tardías. Pero sí podemos enfocarnos en pacientes que están con mayores factores de riesgo, en los cuales podemos atacar estos factores que son más tempranos en la progresión tumoral para evitarla y para revertir. No creo que el cáncer se pueda curar. Yo no creo que sea el objetivo tampoco de las investigaciones. No creo que encontremos una cura definitiva al cáncer. Pero lo que yo sí creo es que el cáncer se puede convertir en una enfermedad parecida a la artritis, que es una enfermedad que se puede tener, pero se puede mantener bajo control y la gente no se muere de eso. ¿Te das cuenta? Este estudio apunta un poco hacia eso, ¿no? Eventualmente llevar esta tecnología y llevarla hasta el punto de que tú puedas revertir el comportamiento de un tumor muy agresivo a un tejido menos agresivo y quizás más normal, y no tratar solamente de matarlo, sino que cambiarlo. Avances como este nos acercan a una nueva forma de entender el cáncer, enfermedad que en nuestro país es la segunda causa de muerte, y marca un precedente para el desarrollo de nuevas terapias que sean menos nocivas y que podrían cambiar la vida de millones de pacientes en el mundo. Llega el momento de los breves en Futuro 360 y vamos a hablar de algunas de las novedades del medio ambiente, el mundo de la innovación, la ciencia y tanto más. Partiremos con el descubrimiento de 2 cadáveres que podría darnos un indicio de la vida antes de que el Sahara fuera un desierto. Gracias a la momificación natural por el clima árido y las altas temperaturas, estos 2 cadáveres de 2 mujeres que podrían pertenecer al Sahara Verde pudieron ser estudiados a través de su ADN, el ADN que estaba en sus raíces dentales y de algunos huesos. Según estos estudios, las mujeres murieron hace 7.000 años y su ADN no sería compatible con 800 muestras de humanos actuales y 117 africanas de distintas épocas, lo que abre la teoría de que serían una nueva especie de humano que existió cuando el Sahara estaba cubierto de árboles, ríos y animales como las jirafas y los hipopótamos. Otra de las teorías es que en tiempos de migración el Sahara se convirtió en una especie de puente entre los 2 continentes que hoy conocemos como Asia y Europa. Pero definitivamente cada nuevo hallazgo de la ciencia nos abre nuevas preguntas que reescriben lo que creíamos era nuestra historia común. Tras 20 años sin poder hablar, Ana, una mujer de 50 años que sufrió un derrame troncoencefálico que la dejó cuadraplégica y sin la capacidad de hablar, logró volver a decir sus primeras palabras con la ayuda de una inteligencia artificial. Fue gracias a una interfaz cerebro-máquina conocida en inglés como BCI.
Esto fue posible por un estudio que contó con la participación de científicos de Berkeley y la Universidad de California en San Francisco, apoyados por varios trabajos previos que diseñaron un sistema de aprendizaje basado en algoritmos que decodifican la actividad neuronal específica de Ana. Para lograrlo, tuvieron que someter a Ana a una operación invasiva donde le insertaron una malla de 253 electrodos sobre el cerebro, específicamente en la corteza motora del habla. En cuanto a su voz, fue un video de su boda el que le permitió elegir su propia voz para el sintetizador. El siguiente paso es lograr que se capten las dimensiones no formales de la comunicación como el tono, la expresividad y las preguntas, lo que nos da mucha más esperanza para los pacientes que efectivamente han perdido el habla. ¿Sabían ustedes que para tener su foto de estudio Ghibli, la inteligencia artificial necesita medio litro de agua dulce? Los modelos de inteligencia artificial grandes como ChatGPT son entrenados con servidores que tienen múltiples unidades de procesamiento gráfico, los que tienen, por supuesto, un enorme gasto de energía que equivale a lo que podrían consumir anualmente en una casa. No solo es energía, para que los servidores efectivamente funcionen de manera óptima, tienen que estar bajo un sistema de refrigeración que son torres grandes con enormes volúmenes de agua. El profesor Xiaolo Ren de la Universidad de California explica en un artículo publicado en OECD Artificial Intelligence Policy Observatory que los modelos de inteligencia artificial tan grandes como ChatGPT tengan necesidades de millones de litros de agua, aunque la empresa OpenAI, dueña de ChatGPT, no ha revelado los datos específicos sobre cuál es esa cantidad, pero que se aproxima que por cada 10 a 50 consultas simples en un modelo como GPT-3 se utilizan 500 mililitros de agua, y ahora con la presencia de su versión actualizada, GPT-4, el gasto efectivamente se puede ver incrementado. Brad Lightcap, Chief Operating Office de OpenAI, explicó en su cuenta de X que unos 130 millones de usuarios fueron los responsables de generar más de 700 millones de imágenes, lo que nos da un aproximado de 350 millones de litros de agua. Hemos llegado a una época de la humanidad donde vale la pena hacerse hartas preguntas. La primera es, ¿realmente necesito eso que estoy comprando? Todos tenemos ese impulso que sabemos está perfectamente cableado en nuestro cerebro para querer comprar cosas que nos aparecen en Instagram o que vemos en el supermercado, ¿no? Pero ¿realmente necesitamos comprar eso? Y en esta nueva era de digital donde las cosas no se miden de la manera en que solíamos medirlo en el pasado, ¿es necesario hacer ese gasto para tener esa foto del estudio Ghibli? Definitivamente nosotros, nuestros niños y nuestro impulso social por pertenecer va en la línea opuesta. Parece que sí, que qué importa, si total el GPT es gratis y yo se lo pido y nada importa, ¿no? Pero el agua no es gratis y nos va a faltar a todos ahora y en el futuro. Ni tampoco los distintos recursos energéticos que están involucrados. Cuando usamos la energía ahí, no la usamos en otro lado. Y eso sobredemanda a las redes energéticas, algo que para Chile, por ejemplo, es relevante si queremos hacer que nuestras líneas de transmisión cundan más y mejor. Tenemos que avanzar hacia un nivel de conciencia para el que definitivamente no estamos preparados, pero informarnos puede servir. Preguntarnos si las cosas valen la pena puede servir. Y comentarlo entre nosotros y con los que nos rodean definitivamente también puede servir. Nosotros estaremos aquí para entregarles esa data que alimente esas conversaciones necesarias para un mejor futuro para todos y todas en esta nueva temporada con nueva cara de Futuro 360.